Hola, hola amigos, ¿cómo están? Yo estoy súper contenta de estar con ustedes otra vez. Además, el día de hoy tenemos una invitada de lujo, una invitada muy especial que, bueno, ahorita nos va a acompañar, ahorita se va a conectar para acompañarnos porque, ¿qué creen? Que el día de hoy vamos a presentar un libro precioso, una obra maravillosa, una historia que, bueno, tiene todo para triunfar, en serio. Tiene magia, misterio, un poquito de aventura, bueno, no un poquito, muchísimo de aventura. Eh, y bueno, estoy encantada porque mi querida Montserrat Centeno nos dio la oportunidad, ¿verdad?, de presentar su libro. Y bueno, por aquí veo conectados, todavía no la veo, pero ahorita va a aparecer, no hay problema. Mientras tanto, a ver, déjenme mandarle aquí un mensajito. Ya saben que esto de la tecnología tarda unos minutitos, pero ya sé que ustedes son unos amores y son muy pacientes. Hola Sandra, ¿cómo estás? Muy contentos estamos aquí esperando a Monse. Ahorita se va a conectar, pero bueno, mientras ella se conecta, les comentaba que, bueno, Sandra, muchísimas gracias. Bueno, quiero darle las gracias porque ella fue el puente entre Montserrat y yo para podernos conectar y poder hacer posible esta sesión. Entonces estoy súper contenta y muy agradecida con Sandra y con Montserrat, por supuesto, por darnos la oportunidad de tenerla en este espacio. Ustedes saben que yo soy muy feliz cuando alguna autora o autor pues nos da la oportunidad de estar aquí. Ok, ya está aquí Monse, ya está aquí. A ver, vamos a mandarle la invitación. Y bueno, en lo que ella se conecta, una brevísima reseña que está en su... eh, aquí está, ya, aquí estaba agregando. Bueno, Montserrat Centeno nace en la Ciudad de México. Y hola, ¿cómo estás? Aquí Hola, estamos. muy feliz. Ya Muchísimo, pudimos muy conectarnos feliz por fin. de estar aquí conectadas. Bueno, le comento aquí rapidísimo a la audiencia que, bueno, eres de la Ciudad de México y me gustaría leer esta breve reseña que está aquí en tu libro, que además me encantó. Claro, adelante. Un poquito de ti. Entonces dice que durante su infancia se tuvo que contentar con leer historias fantásticas para paliar la soledad de ser hija única. Como buen amante de los cómics y las novelas gráficas, estudió la carrera de comunicación gráfica en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Su quehacer profesional la condujo a especializarse en el diseño editorial, que resultó ser la válvula de escape perfecta para su verdadera pasión, la literatura. Ahorita nos vas a contar más de chisme más. Sí. Eh, Amante de los gatos, neurótica a tiempo completo, pues ya somos dos. Montserrat cree con firmeza que el arte, y esto me encanta, lo comparto contigo, que el arte es el camino más directo para conectar con otra alma humana. Me encantó esta reseña que tienes aquí en tu texto, muy linda. Y bueno, les comento entonces, estamos aquí con Montserrat. Monse, ¿de dónde te conectas? Cuéntame, ¿dónde estás? Bueno, actualmente estoy viviendo en el Valle de Toluca, al sur. Me encuentro en el municipio de Calimaya, entonces, pues bueno, desde ahí los estoy saludando. Digo los estamos porque aquí están mis gatos, que son los que hoy me están No podían acompañando. faltar. Eh, no, no podían faltar. Entonces, bueno, desde aquí estamos. ¿Cómo ves, Fer? Perfecto. Me Pues parece aquí, perfecto. Fíjate aquí, que, bueno, eh, aquí andamos. aquí estamos. Yo estoy, para los que no saben, estoy en Córdoba, Veracruz. Y fíjate que, pues si bien la pandemia fue algo que nos pegó muy duro a todos, a diferentes niveles, y ha sido un par de años, porque ya vamos para 2 años con esto,
muy difíciles, se congeló un poquito. Pero a pesar de esto, lo he platicado con Sandra, también lo platicamos, que a pesar de todas las dificultades que hemos tenido, pues nos quedan cosas muy enriquecedoras, como por ejemplo la posibilidad que tenemos con la tecnología también de conectarnos de diferentes lugares, ¿no? Platicábamos con Sandra que justamente la pandemia nos dio la oportunidad de crear proyectos nuevos. Que es tu casa, cuando quieras regresar estaré muy feliz. Es un proyecto de promoción lectora que nace en pandemia y que afortunadamente pues ha sido bastante bien recibido y hemos tenido mucho apoyo de muchas personas, amigos y desconocidos que ya son como amigos también. Entonces, estoy muy contenta porque pues también gracias a esto se crea este espacio y pues tengo la dicha de contactar con Manuel, con Sandra, con Jorge Eduardo, que personas maravillosas que les mando un abrazo. Y comentaba al inicio, pues que Sandrita nos pone en contacto y tú muy, muy amablemente, y te lo agradezco muchísimo, me envías tu texto, que la verdad te comentaba yo por mensajito, que me enganchó. Desde el principio es una lectura, digamos, muy, muy ligera, porque la comprendes rápido, te enganchas, pero no porque sea ligera deja de ser profunda en realidad. O sea, tienes temas muy, muy, muy profundos, temas pues un tanto que nos tocan muchísimo, ¿no? En estos momentos. Son varios temas por ahí que ya iremos platicando, pero antes de entrar en materia, bueno, me gustaría enseñarles. Aquí tengo la portada, a ver si se puede. Está chulísima, ¿eh? Miren nada más, pon ahí se ve un poquito mi lámpara. Esta es la portada, que es una belleza, la verdad. El diseño es precioso, te felicito. Muchas gracias. La verdad visualmente es hermosa y déjenme enseñarles aquí un par de mapas que supongo son tu creación. Sí. Cuéntame de estos mapas, por favor. Aquí quiero mostrarles. Aquí, a ver si se logran ver. Miren nada más estas bellezas de diseño. No quiero que se vea mucho mi lámpara, pero ahí está uno. Ahí se logran ver. Y qué bueno que lo Ahí se tienes a color porque así lucen mucho. lucen preciosos. Mira nada más. Ahí se ve. Ahí están. Es una belleza. O sea, tener tu texto en físico, bueno, debe ser es toda una experiencia, ¿no? Porque desde la cuestión visual, que bien dicen por ahí que de la vista nace el amor, a veces Ah, sí. leemos un libro porque nos llama la atención, ¿no? Por el diseño, la Sí, portada, sí. y ahí como que inicia este enganchamiento. Entonces, quiero felicitarte porque el diseño es precioso. Muchísimas Entonces, gracias. cuéntame un poquito de esos mapas, ¿cómo surgen? Bueno, estos no son los primeros mapas que yo hice. Yo empecé a escribir más o menos como a los 19 años. La verdad no me lo tomé en serio hasta como por ahí de los 35. Ahorita tengo 43. Pero siempre me ha gustado hacer mapas. Entonces, de esas primeras historias que yo empecé a escribir, pues ya me hacía yo mis mapitas, ¿no? Eh, Obviamente, cuando llega la cuestión digital, pues es mucho más sencillo, porque en un inicio, pues yo los hacía a mano. Estos mapas, la base, pues está hecha a mano, es decir, los Sí, trazos, los después yo los insectos. digitalicé y los retracé y les hice efectos y demás, ¿no? Pero pues bueno, no son los primeros que hago, ya estos son como que la última generación de mapas que me aventé, pero ya tenía yo como otra idea. En realidad para mí, más que la parte gráfica, lo difícil se convirtió un poco en qué nombres les pongo a las ciudades, ¿no? Porque quería que sonaran Claro. como, que me evocaran a ciertos lugares, pero que no fueran reales, ¿no? O sea, que no fueran lugares reales, porque no quería yo empezar a incurrir en temas así de, es que no es históricamente correcto. También por eso me es mucho más sencillo hacer fantasía,
porque así no tengo este riesgo de incurrir en cuestiones de, es que es incorrecto lo que estás diciendo. Entonces decidí crearme mejor otro mundo y dije, a ver, no, mejor voy a hacer como una analogía de nuestro mundo, pero no es nuestro mundo, ¿no? Entonces, eso es punto número uno. Fíjate que en cuanto a la portada la ideamos entre mi esposo y yo. Mi esposo fue el editor, pero fue mi amigo César el encargado de ilustrar ese espejo tan chido que aparece ahí. Yo tenía como una idea muy clara de lo que quería, le mandé un boceto, porque la verdad es que aunque dibujo, no soy tan buena dibujante como él se dedica de manera profesional a la ilustración, entonces él fue mi roomie, es uno de mis amigos más queridos, más entrañables, entonces me dio así como que precio roomie, ¿no? Entonces él se encargó de hacer el dibujo, ¿no? Aunque bueno, yo ya tenía como la idea de la formación, ¿no? De la portada y del libro, y junto con mi esposo pues llegamos a este concepto como de Art Deco. En un inicio iba a ser Art Nouveau, pero históricamente hablando, como te digo, si bien no es nuestro mundo, queríamos hacer una analogía de este mundo. Entonces, estaría ubicado algo así como en Londres, 1920, ¿no? Para que más o menos se den una idea. Por eso retomamos el Art Deco, porque finalmente el Art Nouveau es 1880, ¿no? Eso es 40 años antes. Entonces, si te fijas, bueno, no sé, creo que sí aparece en la versión que te di, el marquito que se ve en las orillas del libro, es un diseño art déco que tiene todas estas líneas así como muy geométricas, a diferencia del Art Nouveau, que es muy orgánico, el Art Deco, muchos chinitos, florecitas, el Art Deco retoma eso, pero se vuelve sumamente, o sea, de hecho el Art Deco es el principio del diseño gráfico eh, bueno, digamos, sienta mucho de las bases del diseño gráfico contemporáneo. Entonces ya su estructura es como más geométrica. Se ve inclusive en la arquitectura. Entonces nosotros queríamos retomar esa parte, ¿no? De los años locos, de los años 20, cuando el Titanic y que era todo opulento y que estaban las flappers y todo ese rollo, que además a mí me encanta esa época. Entonces yo por eso situé mi novela en algo semejante ahí. Excelente. Sí, la verdad es que bien dices que creas justamente un mundo alterno, digamos, ¿no? Al nuestro y que además me impresionó muchísimo porque creas tu propia cosmogonía, creas tu tiempo y tu espacio, ¿no? Tienes incluso un calendario, ¿no? De Sí. tiempo que tienen su propio nombre, ahorita me gustaría que leyeras un epígrafe de uno de los capítulos, porque haces esto, ¿no? En cada capítulo das una fecha específica, pero tienes tu propio sistema de calendario y eso es un detalle fascinante. Sí. La verdad te felicito porque creo que tienes una creatividad increíble para crear todo esto y los nombres de las ciudades, ¿no? Es Lemuria, que es donde se desarrolla justamente la historia y muchos otros nombres que son muy lindos, muy sonoros, muy bellos y que, como bien dices, cuando estamos haciendo la lectura, que es algo que me llamó mucho la atención, sí tenemos como esta idea, ¿no? Como que sí ubicamos un poquito el contexto de alguna manera y sí nos lleva a estos ambientes europeos, pero conforme vamos leyendo y vamos leyendo expresiones muy propias, ¿no? Y términos muy propios que utilizas a lo largo de la historia, entonces ahí te das cuenta, pues, que está escrito en mexicano, ¿no? Sí. Por decirlo de alguna manera. Utilizas, además pues tiene una vis, pues, cómica de alguna manera cuando dicen estas expresiones y tú las lees en un libro que no es tan común, ¿no? Porque generalmente, pues, leemos textos como muy propios, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando te encuentras expresiones coloquiales, te da como que esa cercanía, ¿no? Entonces, eso me encantó porque usas mucho estas frases coloquiales que usamos todos los días, ¿no? Eso es un detalle increíble. Y bueno, pero antes de entrar en materia del texto, te decía yo cuando nos mensajeamos un poquito
que creo que vale muchísimo la pena puntualizar es que nos cuentes cómo la génesis un poquito de la publicación de tu libro, ¿no? Entonces, te decía yo que me gustaría que nos contaras cómo fue o cómo ha sido tu experiencia como mujer, escritora mexicana y además escribiendo en este género fantástico, ¿no? Como estos tropiezos que has tenido y cómo Sí. ha sido la creación de esta editorial por parte de ustedes. Eso quiero, tengo muchísimas ganas que compartas con nosotros. Claro que sí. Mira, de hecho, Golem Estudio Editorial per se no es una casa editorial tradicional, es lo que se le llama, bueno, es un estudio editorial porque prestamos servicios de edición a autores independientes que quieren autopublicarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú tienes un texto y quieres verlo materializado, bueno, pues nosotros te prestamos todo este servicio, toda esta gama. No somos una editorial tradicional tipo, no sé, Alfaguara, que tú das un texto y pues me cedes los derechos de comercialización y yo voy a hacer una edición completa y yo pongo toda la lana y tú nada más tienes tu regalía, o sea, aquí no, aquí tu texto sigue siendo Sí. tuyo, yo lo que voy a hacer es darle forma en fondo y ahora sí que la forma tanto física como la forma del contenido, y el texto siempre va a quedar en tus manos, ¿no? Siempre va a ser tuyo, ¿no? O sea, tú me estás ahora sí que, en ese sentido, confiando tu obra para que yo le dé forma. Eso es lo que hace Golem. Y sale justamente de la desesperación porque, como bien dices, yo soy una mujer mexicana que no estudió letras, no soy filóloga, no me dedico a nada, digamos, que esté relacionado con el mundo de las letras, entonces tampoco tengo contactos en el mundo editorial propiamente dicho, como para decir, ah, bueno, es que yo fui un premio Fonca o alguna cosa así que me dé renombre. Entonces, ¿quién iba a querer leer el texto de una diseñadora mujer que además escribe fantasía, ¿no? Entonces, yo hace un par de años, cuando empezó Golem, tendrá que unos 3 años, yo le decía a mi esposo, pues es que tú y yo tenemos el know-how, ¿no? O sea, tú eres editor desde hace muchos años, eres corrector de estilo, eres egresado de la SOGEM y yo estoy especializada en diseño editorial. ¿Por qué no hacemos un proyecto editorial? Y de paso, o sea, publicamos nuestros propios textos, ¿no? Y los de nuestros amigos, porque ahora sí que un, dos, tres por mí, por mis cuates, ¿no? Claro. Y entonces, yo le decía, y bueno, todo esto sale porque él me presentó al que era su editor, ¿no? Porque mi esposo tiene un par de libros publicados, me presenta a su editor, me dice, ay, pues mándame un texto. En ese entonces, el texto que ahorita estás viendo, que son 160 páginas, eran 35 páginas de Word, ¿no? O sea, eso fue el boceto, porque a mí me pusieron el límite de 35. Yo, la verdad, Fer, soy una escritora de largo aliento. De hecho, me Sí, costó sí. mucho trabajo hacer una novela corta. O sea, lo que estás viendo es una novela corta y me costó muchísimo trabajo, pero empezó siendo aún más pequeña. Entonces, se la mandé a esta persona y nunca me respondió. Y me dio mucho coraje porque dije, es que es una buena historia, o sea, y creo que además tengo Sí. todavía mucho que decir. Y como yo funciono con base a preguntas que tengo, déjame te platico que esta novela surge de los juegos de rol. Yo he sido Eso. jugadora de rol desde hace más de 20 años. Yo juego desde que tengo, de hecho empecé a escribir porque empecé a jugar rol, déjame comentarte. Entonces, este personaje de Victoria es un personaje que yo creé en un juego de rol, pero Wow. me gustó tanto y me quedó tan corta la crónica, la aventura, que dije, no, es que yo todavía tengo preguntas acerca de este Para personaje. más. Pero curiosamente, por sus características, no me gustaba. Fíjate, Victoria no me gustaba para protagonista, me gustaba para mentora, porque el personaje no se prestaba por sus cualidades como para ser la prota, ¿no? Entonces, más bien como que le inventé a todos estos personajes alrededor, pues para seguir explorando a Victoria, ¿no? Y tenía yo muchas preguntas al respecto, ¿no? Bueno, ¿dónde viviría? ¿Cómo sería su vida? ¿Cómo sería este mundo en el que ella habitaría? Etcétera, ¿no? Entonces, ese es como un poquito el génesis de Golem, que está
intrínsecamente ligado a la historia de esta novela, ¿no? Porque en realidad te digo, Golem surge porque nadie me iba a querer publicar mi novela. De hecho, a mí me aplicaron Nosotros le mandas llamamos. tu escrito y nunca te contestan, nunca te llaman, no te vuelven a tomar las llamadas, así ya no quieren saber de ti, así como que, ay, pues ¿cómo le explico que pues esta es una cosa que yo no quiero comercializar, ¿no? Y la realidad es que no hay como mucha confianza de parte de el mundo editorial para las mujeres y mucho menos para las mujeres que hacemos géneros no románticos o no infantiles. Exactamente. Sí, sí, sí. O poesía, o esta Cosas, cosa cosas rosas, de cosas rosas. rosa, la novela rosa clásica, ¿no? Sí, sí, sí. Etcétera. Exactamente. Sí, Entonces, tienes razón. estarás de acuerdo que como mujer, pues yo tenía que abrirme mi espacio Claro, y decir, bueno, yo voy a jugar con mis reglas y voy a escribir lo que yo quiera, porque claro, además esta claro. novela que tú tienes en tus manos, la hice super light, así a pedido de mi esposo, porque me decía, no, es que hay que crearte un público lector y necesitamos que comiencen siendo lectores jóvenes, o sea, necesitas primero llegar ahí, porque la primera versión que yo le entregué, Fer, bueno, pues estaba como muy subida de De tono. tono, porque yo en realidad a mí se me da muy fácilmente el terror. Sí, Entonces, sí, así sí. como que yo le Es que escribí algunas escenas, sí, sí, perdón, Que tiene sus es que te tintes sí trabaste. tiene esos tintes, porque de repente, o sea, yo la estoy leyendo y de repente me sentía como un poquito en el Señor de los Anillos, ¿no? Por decir una analogía, y de repente me sentía en un cuento de Lovecraft, y de repente, o sea, dije, wow, qué bárbara, o sea, tienes un abanico ahí, pero además es de detectives, ¿no? Entonces de repente es la aventura con un poquito de misterio, bueno, mucho de misterio, con toques de terror. Es una, digamos, pues una mezcla que queda muy, muy bien hecha, muy bien estructurada, que realmente no se siente ni forzado ni nada, está muy fluida, fluye muy bien, digamos que es un rompecabezas que conecta muy, muy, muy lindo, me gustó mucho. Y ahorita que dices esto de llegar a un público eh, de, de, de jóvenes, ¿no? Al público joven, justamente cuando yo la estaba leyendo, porque no te lo pregunté además, hasta ahorita realmente vamos a desentrañar todo esto, yo decía, bueno, ¿a qué público está dirigido este texto? Porque si bien, como te decía hace un rato, es una lectura ligera, pero profunda, con un lenguaje que puedes comprender muy bien, muy fácilmente, yo decía, pues un chavo adolescente, yo por ejemplo tengo una hija de 14 años, a la que ya le dije que le voy a pasar el libro porque se lo tiene que leer sí o sí. Ah, no, yo sé que le va a encantar. Entonces yo decía, perfectamente un chavo adolescente lo puede leer y se lo va a leer de una manera muy amable, pero también cualquier persona, o sea, en cualquier edad lo podemos leer. A mí me encantó. Y te iba a decir también, ahorita que decías que esta cuestión del lenguaje y la profundidad y el peso, tienes muchos conceptos filosóficos, además, ¿no? Entonces, pues ahí se ve, digamos, esta formación de alguna manera que te has forjado y que tienes detrás. Entonces, yo encontré términos como arete, por ejemplo, que es un concepto muy de la filosofía, eh, muchas ideas que surgen o que están ahí dentro de la filosofía. Entonces me gustó muchísimo todo eso. Y sí lo hay. Fíjate que hicimos un poquito como el ejercicio de limpiar la obra en ese sentido para llegar justo a un público a partir de 13 años. El primer borrador que yo entregué, bueno, hubo que así hacerle, rasurarlo, porque yo suelo ser muy mal hablada. Yo, Monse, soy muy mal hablada. Y muchos de mis personajes, pues, también, ¿no? Además tenía yo varias escenas muy subidas de tono. Por ejemplo, hay una escena
que además está ya casi, es cuando Ezra le está platicando a Victoria cómo es que llegó a ser detective privado, que tú ya lo leíste. Sí, Mi esposo quiero hablar de eso un poco. me dijo, ¿mande? Sí, Es que esa como que te parte, cortas un fíjate, es poquito. uno de ay, perdón. Pues uno de los temas que me sorprendió muchísimo encontrar, pero fue una sorpresa muy agradable, fue este tema de la homofobia, que te quedó de veras increíblemente Sí. bien insertado, porque no está forzado, no fluye muy bien. Bueno, ahí viene el tren, para los que me siguen, ya saben que aquí tenemos efectos especiales, y entonces pasa el tren. Ahí está, saludándonos aquí nuestro tren particular, que está aquí pegadito. Pero bueno, te decía que este tema, híjole, me Creo que pareció... ¿Me oigo? Ahí. ¿Sí me escuchas? y es que ya te congelaste. Ah, bueno, un Te poquito. oí muy cortada la última parte. Creo que está Oh, un ok, ok. poco, creo que está un poco mal el internet. Un poquito, nos está fallando un poquito, pero no te preocupes. Bueno, te decía que justamente esa parte, esa escena, que además es un punto bien, bien importante porque es el punto de crisis, ¿no? De Ezra, y es el punto donde determina su destino, porque a partir de ese suceso, entonces él se convierte en este detective marginal, rechazado y demás, ¿no? Que al principio, pues, nos das ese contexto un poquito de su situación, pero no sabemos por qué. Entonces, hasta como dices, cuando habla con Victoria y le cuenta todo esto, entonces nos damos cuenta o sabemos entonces por qué está en la situación en la que está en ese momento, ¿no? Entonces, creo que el que trataras el tema de la homofobia y sobre todo siendo tu libro pensado para jóvenes, de verdad me da mucho gusto que lo hayas hecho. Lo haces de una manera muy bella en realidad, o sea, la parte es fuerte, es dura, te sacude, pero te deja un mensaje bien importante, ¿no? Que creo que se debe de decir y se debe de poner de manifiesto. Entonces yo te felicito muchísimo por haber puesto ese Sí. tema en la mesa y haberlo hecho de una manera pues tan bella. Fíjate, Fer, que creo que lo importante como escritor o escritora, no se trata de dar lecciones moralistas, se trata de dejar que la gente arme, o sea, arme el rompecabezas. O sea, tú le das una Claro, pieza, ¿ves el tema? deja que la persona lo interiorice y bueno, es incentivar el espíritu crítico, ¿no? No se trata de que yo me convierta como en la maestra de la moralidad. Por el Claro. contrario, yo solo planteo una situación en tercera persona a través de mis personajes y se trata de que la gente lo aprenda en el sentido literal, ¿no? Bueno, figurado de aprender, ¿no? De yo me lo apropio, ¿no? Lo interiorizo, lo masco, lo rumio, y saco mis conclusiones. Me parece que eso es, de eso se trata el arte, ¿no? De fomentar el espíritu crítico y de poner en la palestra temas que todavía tenemos que tratar y que decir. La escena, así como la ves, es como yo insistí en dejarla porque originalmente iba a ser como censurada, ¿sabes? O sea, no, cuando mi esposo la leyó dijo, oye, es que está un poquito pasada, le dije, déjala porque es necesario y porque es Sí, una conversación que es importante tener. sí, Yo creo que los chavos ya a se partir de debe de los 13 tener. años, con todo a lo que están expuestos, perfectamente lo pueden manejar. Claro, No creo yo en los sí, mensajes edulcorados. Es lo que le decía yo a una amiga, ¿no? Le digo, discúlpame, tuvimos una situación, le dije, discúlpame, yo no sé querer quedito, ¿no? O sea, soy de amor claro. duro Uno es y intenso. muchas veces eso se ve,
Sí, o sea, eso se ve en mi obra, ¿no? O sea, voy y te lo suelto, ¿no? Eh, Sí, entonces, yo finalmente como autora tengo mis grandes temas, como todos los autores, y uno de mis grandes temas es justamente la justicia, ¿no? No por ende, sí, Victoria está tan clavada con el tema de la justicia. Y obviamente, pues Ezra también. Entonces, bueno, yo tenía mis preguntas al respecto y bueno, tenía que responderlas, ¿no? A través de la obra, una obra que además pues es la primera de una serie de obras, ¿no? Porque como le decía a una amiga, ¿no? Le digo, es que yo estaba en una disyuntiva. Podría haber hecho una sola obra grandota de 800 páginas o 4 obras pequeñas de 200, ¿no? O sea, ujú, es mucho más fácil, y te lo digo yo como alguien que se dedica a producir libros para vivir, que es mucho más fácil comercializar una obra de 200 páginas a un precio razonable que intentar claro. zorrajarle un tabique de 800 páginas a gente que no te conoce, que no sabes cómo escribes, que etcétera. Es muy difícil, ¿no? O sea, iba yo a acabar perdiendo mucho dinero en una aventura como esta. Probablemente nunca vendiera yo gran cosa, y se iba a acabar perdiendo en el olvido. Entonces, mira, prefería sí dosificárselas, Notificar. ajá, y que vayan adentrándose en esta historia, que en realidad te digo, es una gran historia que tuve que dividir por cuestiones de producción, ¿no? Claro, Entonces yo me estoy enganchando, o más bien estoy enganchando a la gente con este epílogo al final, que es sí, como sí, el sí. gancho de qué viene, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es un poquito como que el génesis de la obra y algunos de los temas que tratamos ahí, que finalmente, como tú dices, bueno, pues son cosas que se tienen que decir, ¿no? Y que están Decir, claro. ahorita en auge y que es importante que lo digamos, ¿no? Claro, además, yo comparto contigo totalmente en esto que decía en tu reseña, por ejemplo, y en esto que comentas, de que pues como artistas, digamos, tanto como artistas y escritores, ¿no? Yo creo que sí hay un compromiso para con los otros, ¿no? O sea, para con nuestro mundo, nuestra sociedad, nuestro grupo. Entonces, yo sí creo que hay temas muy importantes que se tienen que tocar y que, como bien dices, no tienen por qué endulzarse ni velarse, sino que se tienen que decir las cosas con las palabras que se necesitan dar, ¿no? Entonces, como bien dices, los chicos, digamos que estas nuevas generaciones están expuestas a muchísima información, saben muchísimas más cosas de lo que nosotras sabíamos a su edad, Sí, pero además están rodeados de muchísima desinformación, ¿no? O sea, hay de todo, pero muchas veces les llega la información, pues, errónea, digamos, o esta información parcial o esta información que les causan ciertas ideas que no, pues, no necesariamente son las mejores, ¿no? No vamos a decir claro. las correctas, porque no se trata de eso, sino las mejores o las que los van a hacer crecer o ser mejor personas, ¿no? Entonces, comparto contigo, creo que la escena, si bien tiene un tono más o menos, pues, de alguna manera un poquito subido, que no creo que sea tanto, honestamente, creo que leen Sí, cosas mucho más sí, intensas y explícitas, sí, la verdad. Entonces, yo creo que está muy bien hecha, muy bien contada, no dices de más ni de menos, creo que dices lo que hay que decir, ¿no? Es de ese por un lado, y comparto contigo definitivamente. Y bueno, otro de los temas también súper importantes que tocas, que son varios, ¿no? Son varios. Yo, por ejemplo, yo desde las humanidades, ¿no? Desde donde yo estoy parada, desde la filosofía, la sociología, etcétera, no sabes cómo agradezco que toques temas como esta cuestión del capitalismo salvaje, esta transición,
porque en tu obra pues reflejas también un poco de esta gran historia de Occidente, ¿no? Estas Sí. transiciones del oscurantismo, que también lo abordas en tu obra, hacia este capitalismo salvaje que no le importa nada con tal de beneficiarse, ¿no? Entre esas cosas está el ecocidio, por ejemplo, ¿no? Cuando tú abordas este tema, donde estas grandes empresas, que sucede, que lo estamos viendo todos los días, cómo grandes empresas se apropian de los recursos naturales de los pueblos originarios. Estamos viendo el problema del agua, por ejemplo, ¿no? De las mineras, de las refresqueras, que se apropian del agua, de los ríos, etcétera, y no les importa si la gente de ahí se beneficia o no les importa nada, ¿no? Entonces, esto lo retratas bellísimamente también en tu obra, con, con este personaje de Burzum que es fascinante, ¿no? Fascinante. La verdad, este ser que es un elemental, ¿verdad? Si no me equivoco. Y me encanta todo este lenguaje que utilizas, porque, bueno, obviamente este concepto de elemental nos remite justamente a estos elementos de la naturaleza, ¿no? En este caso, Burzum representa la tierra, ¿no? Me parece, eso es lo que yo interpreto, ya tú me dirás, ¿no? Sí, así es. Pero me parece un personaje maravilloso porque es justamente ese espíritu de la tierra que se ve pues perjudicado, digamos, por ¿cómo decirlo? Esta ambición, ¿no? Del capitalismo salvaje. Entonces creo que también es un tema bien importante que nos está haciendo sufrir a todos porque estamos viendo, por ejemplo, gobiernos. Tuvimos un Donald Trump que negaba el calentamiento global. Dices, no es posible. O sea, no es posible, ¿no? Que personajes como ese, con esa, pues, pero además con mundiales, ¿no? poder. Con ese poder y esa presencia, digan eso. O tenemos un Bolsonaro que está negando la pandemia, por ejemplo, o cosas así, que no te cabe en la cabeza cómo esas personas que están en el poder y que en sus manos está el destino del mundo, salgan con estas ideas, ¿no? Con tal de proteger estas grandes empresas que son empresas ecocidas. Entonces, me gustaría que nos platicaras un poco a qué o cómo es que introduces este tema en la obra, que me pareció también un tema bien importante en nuestros tiempos. Bueno, creo que ya dijiste la mayor parte, pero te voy a comentar una cuestión. ¿Ves que te digo que esta obra es una obra grandotota, que va a ser como, quiero que sea yo espero que sean 4 partes, espero no se alargue más. Las crónicas del Cuervo de Morrigan, en efecto, y como bien dices, se ven desde el lado del capitalismo, desde el lado de la potencia económica preponderante, el equivalente a Londres, ¿no? Que además Londres, bueno, siempre se ha caracterizado por ser un imperio que ha medrado de conquistar otras tierras, ¿no? Es la visión del conquistador, ¿no? En el Cuervo de Morrigan vamos a ver la visión del conquistador. Mi intención es migrar después a la visión del conquistado en una obra futura. Que, bueno, una obra futura la pongo entre comillas porque en realidad es una obra con la que yo empecé a escribir. Fue lo primero, digamos, que escribí en forma cuando dije quiero ser escritora, pero tenía muchas carencias y como tal preferí dejarla para cuando yo estuviese más madura como escritora. Entonces decidí empezar con, bueno, ¿cómo lo ve aquel que conquista, no? Porque justamente cuando empecé con esta analogía con Londres y todo eso, me decía mi esposo, oye, no, pero es que, ¿por qué no México? ¿Por qué siempre estas cuestiones anglosajonas y no sé qué? Le dije, porque quiero explorar primero la visión del imperio, de lo imperialista. O sea, quiero que veamos primero cómo lo ve el imperio para Y eso después ver está allá, las ¿no? Esa visión consecuencias. viene de aquel lado, justamente. Sí, claro, o sea, ver
cómo va a impactar esto en la gente sobre la que están rigiendo, ¿no? O sea, sobre los pueblos conquistados. O sea, primero quiero que veamos esta parte así de, no, pues tienen un montón de tecnología y está así bien chido que digo, no quiere decir que sea color de rosa, pero, o sea, hay niveles de pobreza, que es lo que yo le decía, no es lo mismo ser un pobre en el primer mundo que ser un pobre en el tercer mundo. O sea, cuando eres pobre en el primer mundo, digo, ahí tienes los ayuda el Estado, hasta si eres drogadicto, pues te dan tu shot, ¿no? En cambio, Pero te eres dan un donde pobre en el tercer vivir, mundo, te dan ¿perdón? incluso una casa donde vivir, te dan una casa donde vivir, te proporcionan lo Sí, básico, ¿no? Lo necesario. O lo sea, sí básico, hay una gran sí, claro, protección en ese sentido en estos países nudistas. exacto. Y en cambio, cuando eres un pobre en el tercer mundo, a veces vives, tu casa está en medio de un basurero, ajá, que es donde las grandes potencias van a desechar su basura, ¿no? O sea, y no tienes ni siquiera agua limpia, ya no digamos electricidad, drenaje, o sea, no tienes ni lo básico. Entonces, yo primero quise empezar con esto porque es la visión Hollywood, por así decirlo, es la versión sajona, porque finalmente lo querramos o no, como México, somos pues ahora sí que yo creo que el país más influido por la cultura anglo, ¿no? Porque nuestro vecino del norte tiene muchísima influencia Sí, es cultural, la ¿no? cercanía. Exacto, está luego, luego arribita de nosotros. Entonces, justamente por eso yo quería comenzar con la visión del imperio, la visión imperialista. Cuando le contesto a mi esposo, como que fue así de, oh, sí, por favor, porque además a él le encanta también este tema de lo social, ¿no? Entonces, mm, por eso es que muchas cosas lucen como, ¿cómo decirte? Como que no son propias de aquí, de México, aunque esté escrito en mexicano, porque bien dijiste que hay muchas expresiones. Sí, Digo, finalmente yo muchas. soy mexicana. Eso, fíjate que ha causado controversia, por ejemplo, el cómo habla Boqui, el mano, Sí, 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 ¿no? sí, me encanta. Digo, hay gente que le gustó, ha habido amigos que me han dicho no me gustó, pero bueno, yo finalmente el personaje pues como que le nació hablar de a mano, ¿no? De hablar así. Entonces se ha vuelto controversial, pero pues está bien, o sea, finalmente no espero que todo guste Ya, a todo mundo de la misma medida, ¿no? Entonces es por normal, supuesto. pero Habrá a mí me cosas. pareció, perdón, Sí, o sea, habrá cosas que nos gustarán más que otras, pero a claro, mí me pareció una genialidad de tu parte, la verdad, me encantó porque justamente eso le da como que esa vis, es una chispa, ¿no? O incluso cuando describes las expresiones de Timora, que Timora sería mi amiguísima, yo sería su amiga toda la vida, me encanta su acidez y su manera de ser y todo, sí, me fascinó. Como sí, cuando sí, dices sí. que pone los ojos en blanco, así te, ay, no, o sea, eso es muy, Ay, muy también, ¿no? Las expresiones, cada que lo hace, yo te juro que la veía así poner los ojos en blanco y su expresión de, ay, yo, ¿no? Entonces, pero esas expresiones muy, muy mexicanas, exactamente, yo creo que le dan, pues no sé, un plus. Para mí, y yo creo mira, que fue muy afinado. La verdad, a mí me encantó, me gustó mucho. Y mira, como narradora estuve tentada a ponerle y puso ojitos de huevo duro, pero De dije, no, ya huevo, es too much. Dije, no, 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 ya es too much, ya ya me no, por puedes favor. creer, ¿no? Ya, le voy a poner nada más que los puso en blanco. Es que si eso es así ya demasiado mexicano, ¿no? Así de, ay, puso Sí, ojitos de sí, huevo sí, duro, ¿no? O sea, eso es algo que solo así decimos como, aquí, ¿no? Digo, no sé si en alguna otra claro, parte de Latinoamérica lo usen, pero pues aquí lo usamos no mucho, lo ¿no? sé, Así de pero ojitos aquí de sí, huevo. mucho. Mm, Sí, entonces, pero digo, también finalmente tratas de mantener como una línea neutral para que tú, porque finalmente como escritor no debes verte, debes de estar tras bambalinas, no debe verse tu mano ahí metidota, ¿no? Porque si no, no permites esta suspensión de la incredulidad en el lector, ¿no? Porque es, por ejemplo, como si yo me pusiera a dar mi opinión personal como narrador omnisciente, pues eso saca a la gente, ¿no? Eso no es un error de principiante. Entonces,
Estos son cosas que pues yo he ido aprendiendo con la edad, o sea, yo ya tengo muchos años escribiendo y me falta, o sea, yo sé que esto es una carrera, es un maratón, no es una carrera de velocidad y que nunca voy Siempre, a claro. acabar de aprender. Y yo y digo, yo insto mucho a mis amigos, sobre todo aquellos que he elegido como lectores beta, que en serio me digan así, la neta, el planeta, me gustó, no me gustó y por qué, Sí, 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 porque que esto no, es lo que claro. me ayuda a crecer, o sea, el que me diga, ¿sabes qué? Es que esto no me funciona. Me ayuda más que el espaldarazo el que me digan, esto no me gustó, ¿no? O esto no me está funcionando por esto y esto. Porque una obra finalmente no es perfectible, no es perfecta. Claro. Entonces, mucho me ha ayudado, por ejemplo, tener lectores beta que son gente que lee mucha fantasía o mucho terror. Por ejemplo, Tomás Bolaños, que es fue uno de mis lectores beta, pues él y yo somos grandes amigos porque compartimos mucho los temas literarios, ¿no? Entonces, él me recomienda libros, yo le recomiendo libros, etcétera, y yo puedo decirte que fue una de las personas que le dio mucho sabor a la historia en ese sentido por sus aportaciones. Por eso es importante tener no muchos lectores beta, pero sí buenos lectores beta. Claro, claro. Sí, que te den una, digamos, una opinión, pues, objetiva, ¿no? Honesta y objetiva. Sí, Y eso creo que enriquece claro. muchísimo más, pues, este proceso, ¿no? Porque entonces tú tienes la oportunidad justamente de buscar otra manera de decirlo, otras palabras, otra escena, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso le da como toque, ¿no? Por lo menos a mí eso me parece, y yo creo que va por ahí, ¿no? Como que sí, no sé, tal vez si yo vuelvo a leerte en la siguiente entrega, que la verdad yo la esperaré porque sí queda ese final ahí abierto de van a seguir pasando cosas y dices, genial, vamos a seguir viviendo estas aventuras con esos personajes tan entrañables, ¿no? Entonces, yo creo que, te digo, si vuelvo a leerte en otra obra, voy a decir, claro, es Monse, ¿no? O sea, tiene esta chispa, tiene estas cosas que la identifican, ¿no? Que le dan tu sello personal. Entonces yo creo que eso también es importante, ¿no? Que el lector te reconozca en tus letras. Entonces, yo sí creo que como, bueno, yo no escribo en realidad, ¿no? Pero yo sí considero que todo autor deja algo o mucho o poco de sí en cada obra, ¿no? Entonces, si bien como dices, no estás dando una opinión personal así directa, sí podemos entrever las cosas que a Montserrat le preocupan, que le Claro. interesan, que la alimentan, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos temas que acabamos de comentar, esto de la cuestión de la naturaleza, de la homofobia, de la justicia, yo creo que son temas que a ti te tocan muchísimo y que estás dejando ver en tu obra. Entonces, sí hay cosas de Montserrat aquí, pero que las estás, digamos, introduciendo de esta manera que sí, nos sirve a todos porque, como decías hace un rato, nos hace reflexionar, nos despierta ese sentido crítico que yo creo que es bien importante hacer en una obra, ¿no? Hacer pensar al lector o hacerlo reflexionar, detenerse un poco y decir, ah, ok, estoy viendo este tema y me toca de alguna manera y reflexiono sobre él o incluso cambia mi manera de ver esa situación, ¿no? A raíz de ciertas lecturas. Yo creo que sí nos pasa a los lectores, ¿no? Nos amplía la visión del mundo y eso me parece maravilloso, la verdad. Sí, de hecho, bueno, dicen que por eso los libros tienen esa forma porque son puertas a otro mundo, a la mente de otra persona. Sí, exactamente. Y bueno, en este caso, híjole, bueno, hay varios fragmentitos que van de la mano con estos temas que hemos tocado y que, bueno, me gustaría que leyéramos un pequeño fragmento justamente de este tema que hablas de la justicia, que a mí la verdad me encantó este lema que tú escribes en este fragmento,
que me parece es bueno, ya no anoté aquí el capítulo, pero bueno, ahorita quisiera yo leer un fragmentito, si me permites, sobre este Claro, tema, ¿no? por Y favor. bueno, a ver si nos da tiempo leer otro pedacito. Pero Claro. bueno, dice, Ezra se golpeó la frente con la palma un par de veces, dientes apretados, ojos cerrados. El solo recuerdo bastaba para revolver su estómago. Victoria lo observaba con muda compasión. Mi padre y mi hermano movieron cielo y tierra para salvarme del paredón y garantizar mi libertad. Pero, ¿sabe? Ezra se volvió a la dama y la miró con resentimiento por haberlo alentado a hablar. Hubiese preferido morir defendiendo mi honor que vivir sabiendo que todo fue inútil. Lo único que consiguieron fue alargar mi agonía. Al final no salvé a nadie, no se hizo justicia y todos perdimos. Justicia, dijo Victoria tras un amargo silencio, concentrada en el horizonte de Antrap. Quienes luchamos en su nombre, pagamos siempre un precio muy alto, convencidos de que la recompensa lo vale. Y mirándolo de soslayo, agregó, lo juzgué bien, Ezra. Es usted un alma muy especial. Por favor, no me sobreestime, bufó con sorna. Soy un necio y nada más. No estoy de acuerdo. Es más, en otros tiempos, usted habría encajado a la perfección en nuestra orden. ¿Por qué lo dice? Bueno, tenemos un lema. Y volviéndose de lleno hacia él, añadió, ¿quisiera saber cuál es? Ezra asintió lentamente con la cabeza, notando inquieto que la dama hablaba otra vez en presente. Si el brazo de la justicia no alcanza a reparar el daño, entonces lo hará la espada de la venganza, recitó ella, solemne. La resolución en la voz y un fulgor sobrenatural en su mirada lo hicieron estremecerse. Esa parte, de veras, bueno, esa y muchas otras partes, ¿no? Que a ver si nos da tiempo de leer otro pedacito. Sí. La verdad, me gustó muchísimo porque justamente este tema de la justicia creo que está pues en la mayor parte de la obra, ¿no? Porque también es un punto en el que gira la historia, justamente. Esto él se Sí. lo comenta pues después de un punto de crisis que tiene nuestro personaje principal, que la verdad, te iba a comentar hace un rato que hablabas de Victoria, que es un personaje fabuloso. Pues yo creo que si bien Ezra es el personaje principal, pues Victoria es un personaje súper poderoso en la historia. O sea, poderoso en diferentes sentidos, ¿no? Poderoso Sí. porque tiene esta magia, ¿no? Y poderoso porque es una mujer que a mí me encantan los personajes femeninos de esta naturaleza, que son mujeres pues fuertes, digamos, empoderadas, ¿no? Como ahora se menciona. Y es una Sí. mujer que lucha, ¿no? Que lucha por la justicia, sí es verdad, pero una mujer independiente, autosuficiente, pero eso no le quita que sea una mujer que comparte con los otros, ¿no? Tiene, por ejemplo, a Timora, que es genial, mi amiga del alma, me encantó, y tiene a Boki también, que están con ella, que la cuidan, que pues no la asisten, ¿no? Más bien la protegen. Y aunque Ujú. ella es una mujer fuerte y todo esto, se necesitan mutuamente, ¿no? Y se dan, pues sí, esta protección los unos a los otros. Y esa parte, esa dinámica que tienen estos tres personajes y a la que Ezra se adhiere o se va a adherir también pues, en Sí. el Su futuro. D'Artagnan. Exactamente, me encantó porque es una dinámica padrísima donde todos aprenden un poco de todos, ¿no? Entonces, la verdad, Victoria me parece un personaje increíble. Siempre, como, bueno, en algún momento platicaba yo con Jorge Eduardo también, que tiene unos personajes femeninos poderosos, preciosos en su obra, platicábamos esto, ¿no? Que siempre como las mujeres dando la cara y salvando el día,
Que si bien Ezra y Sí. Victoria se convierten en una amalgama que se necesitan mutuamente, pues Victoria también es esa parte fuerte y protectora también, ¿no? De este personaje masculino, ¿no? Que también tiene un poco de femenino, ¿no? O sea, tiene como esta dualidad, porque es fuerte, es duro, pero también es sensible y también sufre y también sufre por amor, ¿no? Porque tiene hasta eso, tienes esa historia ahí de esta pareja que yo me De quedé Joyce. con muchas ganas sí, con muchas ganas de saber ese chisme, a ver cómo va a quedar, van a seguir, no van a seguir, se van a ¿Cómo? pelear. Ahí sí me quedé bien picada con con esa pareja. Sí, Entonces me ves la sí, me continuación. lo comenta. De hecho, fíjate que ahorita que mencionas a Joyce, de todos los personajes de las crónicas del Cuervo de Morrigan, es con el que más me identifico. O sea, curiosamente pensarías, pues tendría que ser Victoria, ¿no? O sea, el personaje que yo digo, esa vieja soy yo, así es Joyce. O sea, es esta chava así que es súper buena para la cuestión profesional, que le lucha un montón, que se gana el respeto de sus colegas Claro, en un mundo varones, ¿no? masculino, En un ¿no? Un mundo trabajo muy... masculino, haciendo una labor que todos dirían, esto es de chavos, ¿no? O sea, esa vieja sí soy yo, ¿no? Y pero tiene esta parte, bueno, yo muchos años tuve esta parte de no saber elegir a mis parejas, ¿no? Entonces, antes de casarme, pues yo era Joyce que salía, o sea, que siempre como que Sí, agarraba al mismo tipo, ¿no? sí, 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 sí. Ajá, Ya. entonces era un dolor de cabeza. Entonces, yo cuando creo a Joyce, en realidad, pues lo que estoy haciendo es como explicarme a mí misma, pues, qué estaba pasando conmigo, ¿no? Entonces, Joyce es de todos los personajes de esta obra, creo que el que más me representa, ¿no? En lo profesional y en lo personal. Y sí, por supuesto que en la siguiente entrega se va a ver qué va a pasar con esta historia. Nos vamos a ir, conforme siga pasando las entregas, pues iremos viendo más del chisme, ¿no? Claro. Pero sí, a mí me encanta Joyce, la verdad. No salió como que tanto en esta parte, pero también Sí, es sí, así sí, como toda seca, igual que yo. ¿Qué pasó? sí, Sí que es así sale como toda como... parca, ¿no? Sí, sale al principio y todo, y la verdad también es un personaje con una personalidad muy, muy, muy fuerte, justamente, como dices, porque tiene que estar en un ambiente es masculino, de hombres aquí, ¿no? Y ella pues tiene que tener también esa entereza y fortaleza y de alguna manera reflejar algo hacia afuera para ganarse el respeto, como dices, ¿no? Pero también es una Sí, mujer, sí, que sufre, es una mujer que si bien, pues al parecer, pues ama a Ezra, que es un desastre, ¿no? O sea, que su vida es totalmente desastrosa, que le queda mal todo el tiempo, que, bueno, ¿no? Que la deja plantada por ahí, bueno, no, o sea, todo mal, todo mal. Entonces, ella, pues al parecer, ¿no? Dejas entrever que pues es una relación ha sido larga, ¿no? Que ha tenido, que ha pasado por muchas cosas y creo que llega un momento en el que ella dice, bueno, ya basta, ¿no? Ya basta de esta situación. Pero bueno, ya nos enteraremos de ese chismecito en la siguiente entrega. Me parece está sabroso. maravilloso. Sí. Y, híjole, pues son tantas cosas también. Me llamó muchísimo la atención también esto que platicas en la historia, esta cuestión de la purga. Fue uno de los temas que también me gustaron muchísimo, porque además son temas que a mí me gustan mucho eh, abordar. Bueno, yo di clase de ciencias sociales. Entonces, estos temas de transición de la Edad Media hasta llegar al capitalismo, ¿no? Esta parte de donde la burguesía toma el poder y todo, todas esas transiciones
son temas que a mí me encantan, o sea, los momentos de crisis de la historia son los que a mí más me gustan, ¿no? Entonces, pues haces muchísimos guiños y lo te decía hace un momento, se te agradece infinitamente porque haces muchos guiños a la historia de la humanidad, ¿no? En este caso, me parece que esta cuestión de la purga, pues es un guiño a la quema de las brujas que tuvimos, ¿no? En Claro, la Edad Media, esta persecución espantosa a las mujeres, ¿no? Que bastaba con que cualquiera la señalara para que fuera a la hoguera, ¿no? Prácticamente sin sí, juicio y sin nada, que fue un momento vergonzoso de la historia, uno de los más terribles, pero no solamente eran mujeres, como bien sabemos, también hubo hombres de ciencia que fueron sí, también asesinados, ¿no? Por el clero, que también lo mencionas en tu libro, al clero, a la burguesía, a todos ellos. Entonces me gustó muchísimo ese tema en tu obra porque justamente además de este tema de la justicia o la injusticia social, como ya lo mencionabas, que además, antes de que se me vaya, al principio, bueno, tenemos esta narración que das de cómo empieza la novela con la desaparición de este par de chicas, pero resulta que hasta que no desaparece una niña rica, no le toman importancia al asunto, ¿no? sí, Entonces ahí se ve este tema también de la diferencia de clases, del poder económico, etcétera, ¿no? Por ese lado. Y por el otro, este tema de cómo la cúpula del poder se ha encargado de deshacerse de todos aquellos que contravienen sus intereses, ¿no? En este caso, pues la iglesia. Y creo que esto de la purga me parece, pues es esto, ¿no? Este guiño a esta persecución de mujeres y hombres de ciencia que contravenían los intereses de la iglesia, ¿no? Tenemos, no sé, a un Giordano Bruno, por ejemplo, que fue quemado ahí, asesinado, pues por sus ideas en contra de los dogmas de la época. Hay sí. muchísimos otros hombres y mujeres que perecieron, pues justamente por eso, porque estos hombres en el poder, pues no iban a permitir que se socavara su autoridad, ¿no? Entonces, la verdad, este tema también es otro de los que me gustaron muchísimo, que me gustó muchísimo verlo en tu obra, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes platicar un poquito más sobre este tema. ¿Por qué tu interés al respecto? ¿Por qué mi interés? Porque siempre me ha gustado el tema de la Inquisición. La verdad es que todo este rollo de la injusticia social, digo, yo creo que si hay algo que es mexicano en este tipo de obras, o que es latinoamericano específicamente, es el tema de la impunidad, porque Exactamente. justamente el lema que yo acuño es un grito de desesperación de ya basta, ¿no? O sea, no nos están haciendo Sí, justicia, y si no hay justicia, o sea, ahí donde no alcanza el brazo de la justicia, que lo haga la espada de la venganza, es sí, justamente este grito de basta, alguien tiene que hacer algo, ¿no? O sea, las cosas tienen que cambiar ya sea por la palabra o por la espada, pero deben cambiar porque no podemos seguir claro. así. Entonces, me fascina mucho ese periodo justamente porque creo que si ha habido un periodo de estupidez humana ha sido ese. O sea, el maleus maleficarum, por Dios, es la cosa más Sí, es la estúpida, cosa más terrible, terrible pero que se ha así podido de, hacer. es que era la ley de Herodes, ¿no? Sí, De o te chingas o te jodes, ¿no? Así de ya, de que, si flota es porque era bruja, y si no flota, era inocente, una cosa así, ¿no? La cosa es que la sí, iban a matar de todas maneras, sí, ¿no? sí, sí, de todos modos Si muerta iba a grita acabar. es porque, Bien absurdo. no le tiene que doler, pero si grita está fingiéndolo, oye, o sea, entonces Sí, 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 eran sí, puras sí. cosas así. Ahora, en este caso de la purga específicamente, bueno, la persecución, más que por un tema per se ideológico o, eh, sí, pues per se ideológico como de alguna manera era el tema de la Inquisición,
aquí es más un tema económico. No sé si recuerdas que una parte en la que Erra dice, pues es que para que no me lleven los de la purga, tengo que pasarme al gremio Ah, y claro. pagarles impuestos. Pagar un O sea, diezmo, ¿no? Sí, sí, pagar sí. un diezmo, o sea, lo que esta Sí, gente quiere es lana, ¿no? O sea, el capitalismo voraz, sí, ¿no? sí, sí. Todo lo que da, claro. Entonces, que además, bueno, esa es una de las grandes críticas al clero de toda la vida, ¿no? De esta postura de, bueno, promueves que tus fieles tengan humildad, pero pues tú te estás ahí, Pero o sea, eres tú estás una de las potencias caminando económicas más grandes del mundo, ¿no? O sea, tienes hasta un total. estado para ti solo, que es el Estado Vaticano, ¿no? Con sus Sí, propias leyes, su propia constitución, su ejército, etcétera. O sea, exactamente. Ay, ¿qué no, pasó? bueno, es que son muchísimos temas que da para platicar de muchísimos temas, la verdad me encanta, pero tampoco les quiero dar creo que ya no tanta información porque también que lo Tanto lean y que spoiler, se dices. sorprendan como yo Creo me que sorprendí, ¿no? ya les dimos bastante. Ya les dimos un chorro, entonces ya le vamos a parar. Pero, pero bueno, me Ah, gustaría sí. nada más aquí leer un epígrafe, por ejemplo, cuando en cada capítulo que inicias, ¿no? Como comentábamos al principio, das como esta referencia de fecha que te decía yo, me encantó que hicieras esto, es un trabajo increíble, porque justamente te creas, como decías al principio, creas tu propio mundo, pero, o sea, creas tu tiempo además, ¿no? Tu tiempo, tu espacio, tu calendario, tu mapa, de verdad es un trabajo creativo increíble, Monse, mis felicitaciones, de verdad, Muchas gracias. soy tu fan, Ah, ¿no? Pero, por muchas ejemplo, gracias. aquí en el capítulo 12, como epígrafe, dice Distrito Industrial, al nororiente de Temar Nari, lunes 16 del mes del Fénix, año 465 del ciclo octavo, ¿no? Entonces, esa es la referencia que tú das en cada capítulo. Y bueno, me encanta porque cada vez que tú insertas un concepto, pones, ¿no? Una notita, ¿no? Al pie. Si quieres saber más sobre este concepto, ve al glosario. Esa es otra cosa que me gustaría comentar. Haces un glosario para que el lector pueda entender todos estos conceptos que tú vas añadiendo a la obra. Te voy a decir una cosa, yo no lo leí hasta el final, o sea, yo le hice la lectura, pero pues muy a propósito quise como hacerla sin acudir al glosario para ver si sin hacer esto se podía comprender, si hacía sentido. Y déjame decirte que sí lo da, o sea, si bien tal vez no sabes el significado muy concreto que tú le das, sí el lector sí puede deducir de alguna manera a lo que te estás refiriendo, ¿no? En la mayoría de las ocasiones. Sin embargo, cuando vamos al glosario, ya sea mientras lo leemos o al final, o incluso antes de, porque también podríamos hacerlo así, ¿no? Ir al glosario, ver qué onda con los conceptos y luego ir a la lectura. Bueno, yo en este caso hice eso, hice la lectura y al final que el glosario, y aún así durante la lectura me hacía sentido los conceptos y sí lograba yo como más o menos saber o deducir a qué más o menos te referías, pero sí es cierto, o sea, cuando tú lees los conceptos, todo este significado increíble que les das, claro que te da mucho más luz y comprendes ya mucho mejor, o sea, es otra lectura Sí. cuando tú conoces, ¿no? El significado de cada concepto y eso me encantó eso que haces, ¿no? También, la verdad. Si era Bueno, necesario. a Fíjate ver, que ahorita que lo estás mencionando, creo que en una segunda edición voy a incluir el calendario para que vean cómo están los meses y a qué etapa del año corresponde, ¿no? Porque además claro, fíjate que es fíjate un que calendario curioso, porque es un calendario de 28 días, es un calendario más bien de tipo lunar. oh, Entonces, y ese tipo de cosas, creo que hubieran enriquecido también para situar un poco en la época del año, ¿no? Que si es primavera, que si es verano, ¿no? Pero bueno, se me está sí. ocurriendo ahorita que te escucho.
Genial, Gracias. mira, ya salió una nueva idea, excelente. Ya. Sí, Yo sí, feliz sí, de ya la nueva participar en edición va a este salir con, proceso. sí, sí, ya va a salir con Con más, calendario, y toda la cosa. con Y más fíjate que cosas, el ves epígrafe, hasta abajo. Sí, perdón, dime. no No, te iba a decir que el continúa. epígrafe primero surgió porque yo me perdía con las fechas, ¿no? Así de, ay, ¿cuándo Ok. fue, no? Entonces empezó como una, como, ¿y dónde Un estaba? Y ejercicio. así, entonces empezó para ahí, pero luego mi esposo me dice, no, dice, es que está padre porque como es también novela de misterio, parece que es como la nota de la entrada del diario del detective, ¿no? Claro, Que da esa en tal sensación, lado, claro en que sí. Temarrarí, tal fecha, ajá, o sea, Tal como la lugar. entrada del diario, ¿no? Entonces, que Sí, eso da un sentido exactamente. como de urgencia. Sí, así Sí, se siente un poco, entonces exacto, aportó. como aportó muchísimo. A mí me encantó ese detalle. Y bueno, también tienes tus propias monedas, tienes la cúprica, el cetro, la aurentia, el trono. También tiene sus propios periódicos, el vigilante, la prensa. También esos detalles están increíbles, porque de verdad es todo un universo el que has creado en esta obra y creo que, salvo el calendario, pero creo que no se te ha pasado prácticamente nada. O sea, es una obra muy bien detallada, donde si tienes dudas, pues te vas al glosario y eso está padrísimo. No nos perdemos en los tiempos y en los espacios. Nos da esta onda de la aventura, del misterio, como decíamos al principio, del terror, también un poquito. Creo que sí, tienes un abanico ahí de géneros para muchísimos gustos, ¿no? Para quien es fan de la cuestión de los detectives, pues aquí está. Para quien es fan un poquito del terror, un poquito de lo gótico, también está allí. Bueno, tienes muchísimo para muchísimos lectores, creo yo, ¿no? Que si bien, como decías, está dirigido a un público juvenil, yo creo que cualquiera de nosotros lo va a disfrutar igual o tal vez hasta más que un chico joven, ¿no? Pero yo quiero pues agradecerte muchísimo este, para ir cerrando porque no quiero abusar de tu tiempo tampoco. Yo estoy muy feliz aquí. Yo me No iría te aquí pues, preocupes. como lo de media platicando contigo, Sí, si porque quieres hay después, más muchísimas bien para no aburrir a los demás. andan. Más bien para no Más bien. abrumarlos, más Bueno, que aburrirlos, para no para no abrumarlos. abrumarlos con tantas cosas, creo que ya les dimos bombazos, muchos bombazos de Sí, así. información, Ahorita pero están así de, ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿de qué me Pero bueno, hablan? de Tengo que verdad, leer eso porque... sí, me cambian el tema a cada rato. ¿Qué pasó aquí? Pero no, Sí, créanme que todo está perfectamente estructurado, todo está muy fluido, los temas los insertas padrísimo y se van encadenando uno con otro. Entonces, si bien son varios temas que abordas, muy profundos, muy ricos, están muy bien conectados, ¿no? Como te lo decía yo desde el principio. Pero bueno, pues para ir cerrando, la verdad sí quiero darte las gracias, Monse, por darnos la oportunidad aquí en este espacio de lectura en voz alta, Cuentos Fantásticos, por estar aquí, por enviarme tu libro, es precioso, tanto en contenido como visualmente, es muy bello. Por ahí les voy, si me gracias, Fer. permites, compartirles las imágenes del mapita. Por ahí se las voy a compartir en el grupo para que vean qué cosa tan bella visualmente. Y bueno, agradecerte de verdad. Estoy muy contenta, muy agradecida con Sandra, que por aquí nos manda saludos, a Daniel Lara, dice muy maravillosa la actividad editorial independiente, dice Daniel, por su proyecto, claro, felicitarlos a ti y a tu esposo por ese proyecto maravilloso de crear su propio sello editorial para publicarse, ayudar a otros escritores también, ¿no? Para que salga a la luz su obra.
porque desafortunadamente, como decías, a veces no hay ese chance, no te abren las puertas, ¿no? Entonces, de alguna manera hay que abrirse para que salgan a la luz, ¿no? Manuel también nos pone saludos, Arturo, gracias. Y bueno, Sandra, todos muchísimas gracias por conectarse. Gracias a ti, Monse. Y bueno, para antes de irnos, me gustaría mucho que nos compartieras dónde podemos encontrar tu libro, cómo lo podemos adquirir, en qué librerías está, si está en digital. Cuéntanos ese chisme, por favor. Sí, claro que sí. Mira, actualmente lo estamos comercializando directamente en la página de Golem Estudio Editorial aquí en Facebook. Se les repito, es Golem Estudio Editorial. Ahí ya Si lo quieres, tenemos en la tienda déjanos un virtual. link por ahí. Nos puede, exacto, nos pueden contactar, lo estamos vendiendo de manera directamente, cuesta 200 pesos ya con gastos de envío, Muy llega accesible. a cualquier parte de la República Mexicana, a otras partes del mundo, bueno, ahí tendremos que recotizar porque, bueno, los gastos de envío varían, pero bueno, en Claro. República Mexicana, 200 pesos ya con gastos de envío, así que anímense, está súper barato. Si por alguna razón, bueno, si aprovechan y nos lo compran directamente a nosotros, ahorita yo lo estoy autografiando y lo estoy mandando autografiado y dedicado a la persona que me lo pide. Para regalo de Sí, Navidad, está súper bien. para las Navidades, para que se apliquen. Claro. Se tarda como unos 10 días en llegar para que le calculen. Ah, Les comento que también lo tenemos en Amazon, lo pueden buscar tanto en Amazon Estados Unidos como en Amazon México, que de hecho ya lo liberaron en Amazon México y está mucho más barato. Si tienen Amazon Prime, no pagan gastos de envío, es únicamente el costo del libro, que está por debajo de los 200 pesos. Lo pueden adquirir en pasta blanda, lo pueden adquirir en formato Kindle. Nada más lo buscan así con el nombre del libro, que es Las doncellas tras el espejo o Crónicas del Cuervo de Morrigan. Ahí les aparece sin ningún problema. No les sugiero que lo busquen por mi nombre porque nunca escriben bien mi nombre. Entonces, pero si buscan Las doncellas tras el espejo, ahí les aparece y bueno, ahí está mi biografía también. Y bueno, pues si lo compran en Amazon, pues déjenme una reseña porque nadie me ha reseñado, nadie me vamos pone a ni una ir. estrellita ni nada. Qué barbaridad. Eso Entonces, no es pues bueno, justicia, Monse. es eso. Tenemos que hacer algo. ¿Mande? Excelente. Eso no es justo. Hay que hacer algo. Hay que ir a Eso no es visitarte, a justicia, darte tu exacto. reseña. Y, No es y bueno, justicia. pueden seguirnos en nuestras redes sociales también. Estamos en Instagram como @golem.editorial, ese es por parte de la editorial, @golem.editorial. O me pueden seguir a mí como @moncali.centeno, @moncali.centeno, centeno con Z, bien importante porque, pues bueno, mi apellido Luego te decidió cambian mi el nombre. abuelo que era con Z, entonces se lo cambió. Entonces, bueno, Así pues. así, eso es Pues todo. si quieres, por ahí. Muchísimas gracias por el espacio, Fer. Gracias a ti. Te agradezco Que enormemente. si gustas, Dime. no, dime, continúa. No, te agradezco enormemente el espacio que me has brindado. Digo, este tipo de entrevistas me parece que nos permiten que se visibilice la obra, que nos visibilicemos nosotros también como autores y que, bueno, pues se sepa un poquito más acerca de lo que se está haciendo en México, que también en México se pueden hacer cosas con muchísima calidad y sin necesidad de bajarse los Claro, chones con una editorial actividad. enorme que te va a decir, no, No, aquí, como yo te no digo. andar dando el diezmo por ahí para que nos... No, Ujú. ¿qué es eso? ¿Qué es Exactamente, o eso? sea, podemos hacer cosas con nuestros propios medios de forma independiente y que salgan de calidad, que salgan bien. Y te agradezco enormemente a ti, a tu gente, por esta oportunidad. Y pues bueno, ya cualquier otra novela, cualquier otra cosa, cualquier evento, pues estamos en contacto. Lo que necesites, pues ya sabes dónde localizarme. Y pues si no, aunque sea, salúdame para chismear. Muchas gracias. Claro que sí, hay mucho que chismear. Muchísimo. Ay, Monse, muchas gracias, de verdad. Ha sido una charla muy, bueno, yo me la he pasado muy bien, espero que tú también. Sí, yo también. Ha estado genial, me he divertido muchísimo contigo
Eres una mujer extraordinaria, muy simpática, muy agradable. Igualmente, Es un gracias, tú también. gustazo poderte, pues, haberte conocido y compartir, pues, tu obra, un poquito de ti, que nos contaras un poquito de tu historia y de esta obra maravillosa. Esperamos las siguientes aventuras de Ezra, de Victoria, de Timora, de Boki, de todos tus personajes maravillosos. Y bueno, no me queda más que agradecerte, felicitarte y mandarte un súper abrazo Gracias. muy fuerte aquí a la distancia. Ojalá algún día se pueda, que nos reunamos, ¿verdad? Por ahí con Sandrita, con Manuel, con Ay, Jorge sí. Eduardo, con Pati. Sería padrísimo hacer ahí, juntarnos para la chorcha, ahí, platicar, chismear. Ajá. Para chismear, Sería es lo más maravilloso. sabroso. Sobre todo el chismecito de la vida, Once. Ah, Totalmente. claro. Si no, ¿de qué vive el Muchas alma? gracias. Exactamente, Gracias a ti, exactamente. Te agradezco. Fer. Muchas gracias a Pues los que buenas se noches a ti y conectaron, a tu audiencia. a los que se Claro que van a sí. conectar Cualquier después. cosa, Estamos aquí. claro. Si gustas dejarnos los links en los comentarios o en la página directamente, compartirnos tu página. Ah, Estás claro en que tu sí. casa, es tu espacio para que nos Gracias. compartas sus Facebook, los links, todo lo que tú gustes para estar en contacto con ustedes. Un beso, Claro. un abrazo. Mm. Muchas gracias. Buenas noches, sayonara. Bye. Bye, chao, chao. Gracias.